¿Cuántas fuerzas fundamentales existen en la naturaleza? Son 4 fuerzas. La fuerza nuclear fuerte, que es la que existe entre hadrones, neutrones y protones. La fuerza nuclear débil, que posibilita la desintegración radiactiva. La fuerza gravitatoria, que es la atracción universal de la materia, que es la que existe entre los planetas y el Sol. La fuerza electromagnética, la que también se debe a cargas eléctricas. Bien, estas fuerzas que mencioné son fuerzas a distancia. Y según las distancias entre las partículas se pueden observar sus efectos. Aquí podemos comparar las fuerzas cuán, diferentes son en cuanto a magnitud, el orden de magnitud. La más fuerte es la nuclear. Luego le sigue la electromagnética, la nuclear débil y la gravedad. Ahora vamos a ver un cuadro en el que vamos a clasificar los tipos de fuerzas. Hasta aquí vimos las fuerzas a distancia, las 4 fuerzas fundamentales, como la gravedad, magnetismo y fuerzas nucleares, pero también hay fuerzas por contacto. Ahora, según los efectos que causan en los cuerpos, tenemos 2 grupos, los que producen cambios en el movimiento y los que deforman los objetos. Y dentro de los que deforman los objetos también tenemos 2 tipos de fuerzas. Las que producen un cambio de forma temporal sobre un cuerpo elástico, y las que producen un cambio de forma permanente sería sobre cuerpo plástico. Un cuerpo elástico es aquel que retoma su forma. Sabemos que se representan por vectores cuyas características son punto de aplicación, intensidad, dirección y sentido. En este otro cuadro de clasificación volvemos a ver las interacciones o fuerzas que pueden ser de contacto o a distancia. La de distancia es la que vimos al principio, pero acá pone, por ejemplo, el peso, que se debe a la gravedad, a la fuerza de gravedad, calculándose como peso igual a masa por aceleración. Ahí vemos que depende de la masa, así también de la aceleración de la gravedad. Ahora, por contacto, como ya vimos, también producía cambios de forma o cambios de velocidad. En cuanto al cambio de velocidad, entramos a una rama de la física que se llama dinámica y se basa en las leyes de Newton. Los cambios de forma tienen que ver con los cuerpos elásticos cuando se trata de cuerpos que recuperan su forma original. Y ahí entramos a ver la ley de Hooke. Estas leyes se verán más adelante en la materia. Así que vamos a pasar al último cuadro sinóptico, en el cual se puede ver un resumen de lo que incluye el tema de fuerzas. Bueno, entre las fuerzas que cambian la velocidad debemos considerar las fuerzas de rozamiento, que son fuerzas paralelas a la superficie sobre la cual se desplaza un cuerpo. Estas fuerzas de rozamiento, que son de contacto, tienen que ver con la clasificación de fuerzas en cuanto a los efectos que tienen sobre un cuerpo, es decir, el cambio de velocidad. Aquellos que tienen efectos estáticos, lo único que producen son deformaciones, como dijimos, sobre cuerpos plásticos u elásticos. Las fuerzas se pueden medir en newtons a través de un dinamómetro. Las leyes de las fuerzas se van a estudiar más adelante en el siguiente capítulo. En resumen, la clasificación y tipo de fuerzas serían respecto a su naturaleza: gravitacionales, electromagnéticas, nucleares fuertes y nucleares débiles, que son fuerzas a distancia. Los tipos y ejemplos tenemos de contacto y a distancia. De contacto, por ejemplo, patear un balón, empujar una caja. Y a distancia es atraer un clip con un imán, rotación de los planetas y un objeto al caer al suelo. Fuerzas nucleares. Existen 2 tipos de fuerzas nucleares, la fuerte y la fuerza nuclear débil. Ambas
más la fuerza de gravedad y la electromagnética constituyen las 4 fuerzas fundamentales de la naturaleza. La fuerza nuclear fuerte, que es la más poderosa de todas, es la que mantiene unidos protones y neutrones en el núcleo atómico. La fuerza nuclear débil es responsable de ciertos tipos de radiactividad, por ejemplo, la desintegración de un neutrón en un protón, un electrón y un antineutrino. Hablemos de la fuerza nuclear fuerte. Para entender la naturaleza de la fuerza nuclear fuerte, considere los siguientes hechos. Los núcleos atómicos están hechos de protones y neutrones. Los protones son cargas eléctricas positivas. Los neutrones no tienen carga eléctrica. Dentro del núcleo, los protones sienten una fuerza grandísima de repulsión, debido a que las cargas eléctricas iguales se repelen. Entonces surge la pregunta, ¿cómo se mantiene unido el núcleo? La razón por la cual las cargas eléctricas dentro de un núcleo atómico no salen volando es que existe la fuerza nuclear fuerte que hace que los protones y los neutrones en el núcleo se atraigan. La intensidad de esta fuerza es evidentemente mayor que la fuerza electromagnética. Sin embargo, existe una gran diferencia entre estas dos. La fuerza nuclear fuerte solo puede actuar a distancias muy cortas, por ejemplo, el radio de un núcleo, mientras que la interacción electromagnética tiene una distancia de acción infinita. Si un núcleo atómico gana neutrones adicionales, por ejemplo, si lo bombardeamos con un haz de neutrones, el núcleo cambia de forma y se hace más grande, pero llega un momento en que la fuerza nuclear fuerte no tiene el alcance suficiente para mantener al núcleo unido. Como resultado, el núcleo se parte en dos, generando mucha energía. En la teoría cuántica de campos, a cada tipo de interacción le corresponde una familia de partículas portadoras de la interacción, o sea, de la fuerza. En el caso de la fuerza nuclear fuerte, estas partículas son los gluones. Entonces, ¿qué son los gluones? Son partículas portadoras de la fuerza nuclear fuerte. La fuerza nuclear débil actúa entre partículas elementales y es responsable de algunas reacciones nucleares. Por ejemplo, en la desintegración radiactiva de los núcleos provoca su escisión, o sea, su división, separación en varios fragmentos. La fuerza nuclear débil causa una desintegración radiactiva particular que se denomina desintegración beta. Además, la fuerza nuclear débil es importante en el control de la velocidad de reacción de algunas reacciones nucleares que ocurren en estrellas como el Sol. La vida media del Sol está determinada por las características de esta fuerza.